Hagamos una dinámica. Te doy 5 segundos para que adivines de cuál de las siguientes películas es esta escena. ¿Habías notado que estamos en el medio de una revolución de la industria animada en el cine? Desde la prehistoria con los egipcios y sus pinturas rupestres en donde intentaban tallar movimiento, viniendo desde antes de la creación del cine mismo, en 1888 con el praxinoscopio, la animación stop motion que conlleva la captura de movimiento de objetos por fotogramas en diferentes posiciones para darle ilusión de movimiento. La revolución animada traída por Walt Disney en los años 30, la revolución del anime en los años 80 y 90 y la revolución de la animación generada por computadora a finales de los 90 y principios de los 2000 hasta nuestros días. En estos últimos años hemos notado cómo la industria ha ido cambiando, cómo las grandes productoras están optando por crear cintas con un tipo de animación más arriesgado, yendo más por texturas y estilización que por el hiperrealismo, una corriente que fue la dominante por más de 20 años, pero hoy en día ya se comienza a sentir obsoleta, y hay un culpable de toda esta revolución. Bienvenidos al primer video de esta nueva etapa de Film Studio Producciones, así que venga el nuevo intro. Muchas gracias al suscriptor Alexander Moreno por darme la idea para la creación de este video, y voy a dejar claro que no voy a hablar sobre la historia de la animación 2D y cómo está regresando a nuestros días, porque ya tengo un video de ello y se los dejo acá arriba. Hoy hablaremos de aquellos aspectos que están tomando más en cuenta la animación traída por Into the Spider-Verse, que chocan con la tradicional animación Pixar, que ha sido la muestra que casi todos los estudios siguen hoy en día, y ahondaremos en por qué lo hacen. Bueno, veamos los aspectos que trajo la última gran revolución del cine animado con Toy Story. Viajemos a los años 90. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. Estamos en plena revolución tecnológica y donde el mundo pasaba por un enorme momento de transición. Los trabajos se comenzaban a computarizar y los equipos computadores se podían comercializar e incluso adquirir uno para tu uso en el hogar. Algo que llamaba la atención de todas las personas, las facilidades que podían otorgar estos equipos a nuestras vidas. Imagina si estas personas leyeran el periódico y supieran que en cartelera se encontraba la primera película animada 100% en computadora. Obvio, las personas acudieron en masas a los cines y se maravillaron por lo real que se podían llegar a ver los personajes y los espacios, y salieron del cine deseando ver más de esta técnica revolucionaria, además de hacer ver a las películas animadas tradicionalmente como algo repetitivo o poco arriesgado. Con los años, otras productoras decidieron unirse al boom y lanzaron sus propuestas animadas en 3D, siendo algunas muy exitosas y otras no tanto. Pero poco a poco esta nueva técnica allanó el mercado y se quedó definitivamente como la dominante en la industria del cine animado. Algo que trajo los beneficios de que a medida que avanzaban los años, también lo hacía la perfección en el realismo. La llamada animación Pixar tiene las características de que sus personajes cuentan con dimensiones faciales y corporales algo exageradas, propias de dibujos animados, sea con ojos grandes o facciones desorbitadas, pero rodeadas de paisajes, atrezos y vestuarios con texturas que parecen reales. Algo que fue una técnica totalitaria que replicarían todos los estudios de animación grandes o pequeños, ya que era rentable. Las personas aman Pixar y su estilo de animación. ¿Por qué arriesgarse a algo que pudiera desubicar a las audiencias y por consiguiente hacerlos perder millones de dólares? Sin embargo, tenemos ejemplos de películas que en sus artes conceptuales como Raya y el último dragón, Bolt, Kung Fu Panda y Monster House se les veía una animación bastante estilizada, pero a la final usaron el renderizado Pixar para ser más comerciales en esos aspectos. Todos los renderizados se veían igual y te muestro un ejemplo. Hagamos una dinámica. Te doy 5 segundos para que adivines de cuál de las siguientes películas es esta escena. De ninguna de ellas. Es de Bolt. Pero como todo en esta vida, mucho de algo aburre, y gracias a la sobresaturación de este estilo de animación, llegamos por ejemplo a un gran dinosaurio.
uno de los mayores fracasos de Pixar, de la cual es una de las películas más fotorrealistas que tienen, pero este fotorrealismo la hizo llegar a ser aburrida hasta cierto punto. Claro que hubieron atisbos de atrevimiento en otras técnicas de animación, pero generalmente eran cortometrajes o pequeños segundos en películas como Intensamente, Moana y Kung Fu Panda. Eso sí, Blue Sky Studios se atrevió a usar la técnica que la protagonista de este video popularizaría unos años después, pero que no lograron hacerla un éxito. Sony, por otro lado, fue quien trajo la película que traería una nueva revolución al cine animado. En 2017 se lanza el primer tráiler de Spider-Man Into the Spider-Verse y se nota un tipo de renderizado diferente al de la animación Pixar. Verán, el proceso de renderizado es donde un computador toma la geometría, iluminación, textura, ángulos de cámara y los aplica para crear una imagen final que se acerque a la realidad lógica de estas funciones. Es decir, si deseamos renderizar el diseño de un árbol en un parque a las 3 de la tarde, la computadora buscará que la iluminación, sombras, reflexión de la luz y texturas sean acordes a un árbol real a esa hora del día. Y este es un crédito de las películas de Pixar, en donde cada una está renderizada para darle un aspecto a sus personajes y a sus alrededores como algo que pudiera existir en la realidad lógica. Algo muy diferente que trajo Into the Spider-Verse, en donde su renderizado lo hacía lucir más como un libro de cómics, en donde encontrábamos que las iluminaciones tenían motas de impresión propias de las páginas de cómics, estructuras anatómicas no 100% realistas, pero sí muy dinámicas, fondos con límites de colores salidos un poco de la línea que asemejaban a las historietas, o escenas divididas en paneles, además de tomar antiguas técnicas de la animación 2D como las líneas de movimiento. El impacto taquillero de esta película no fue tan trascendental, pero hizo algo que se necesitaba desde hacía mucho: hacer entender a las audiencias que la animación es un arte para llevar la imaginación más allá. Es decir, el fotorrealismo fue increíble para acercarnos a lugares increíbles que a lo mejor nunca visitaremos, pero no engloba todo el cine animado. Por ello, desde aquí vino una revolución en donde el público estaba deseoso de nuevas e increíbles técnicas de animación, y más importante aún, los estudios notaron que la demanda era esa, por lo que Sony trajo los Mitchells vs las máquinas, Netflix trajo Arcane, DreamWorks trajo Los tipos malos, El gato con botas, y ya veo la maravilla visual que crearán con trazos orientales en Kung Fu Panda 4, habiéndonos dado en la segunda película de la saga secuencias increíbles mientras nos contaban el pasado de Po, además de que próximamente tenemos ya confirmada la película Transformers: A New Generation, con animación entre mezcla de 3D y 2D, y puedo jurar que en el teaser de Elemental de Pixar vi trazos 2D en los rostros de los protagonistas. Y es que algo importante que hay que remarcar es que los trazos que se están usando en las películas animadas son más coherentes al tipo de historia que se quiere contar. En los Mitchells se usaba una animación que fuera coherente a la cultura de los memes, de la cual nuestra protagonista estaba envuelta, y en El gato con botas la animación era más guiada a parecer un libro de cuentos. Si notamos, los fondos parecen más cercanos a una pintura al óleo que un fondo real, y como ya hablamos, Spider-Man más cercano a un libro de cómics. Para puntualizar, no va a ser mucha demora en que Pixar y Disney se acoplen a esta nueva tendencia, teniendo en cuenta los éxitos en taquilla, críticos y en premios al arriesgarse. Y si le pegan donde más le duele, que es perder dinero, no importa si tienen mucho orgullo de siempre ser los pioneros en algo, tendrán que adaptarse porque esta nueva técnica está aquí para quedarse. Y lo mejor es que es evolucionaria, es decir, que no todas deben parecerse a Into the Spider-Verse, sino arriesgarse a buscar un tipo de animación más arriesgado y revolucionario. Y es necesario explicar que la animación Pixar ultrajó el entendimiento de lo que es la animación como tal. Y bueno, no es culpa directa del estudio del Oxxo, sino de cómo la industria absorbió un medio en un solo estilo. Y es importante siempre señalar Because animation is cinema. Animation is not a genre for kids, it's a medium. Y que fue hecha para poder contar historias más allá de las leyes de la física real, algo que no podíamos con las historias con actores reales, y para lo cual es 100% válido el uso de diferentes técnicas, sean la tradicional, la stop motion, rotoscopia, pixelación, brick film, motion graphics o la animación 3D.
cada una aporta un acabado distinto y una experiencia diferente, por lo que encerrarnos en una sola es como decidir solo ver un género cinematográfico toda tu vida. Por ello, la importancia de la llegada de Into the Spider-Verse y su evolución, descapitalizando a Pixar como el credo en animación y dando libertad a los creadores y productoras de ir más allá en la animación, algo que debemos agradecerle a estos que fueron llamados locos al alguna vez proponer hacer una película de Spider-Man pero con una animación algo diferente. Muchas gracias por vernos, no olvides suscribirte aquí abajo para recibir contenido de cine todos los domingos aquí en Film Studio Producciones. Muchas gracias por vernos, yo soy Ron Castro y que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Chao!